Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ah, yo soy Héctor Manuel Quintero García y soy de la Facultad de Contaduría y Administración. Estudio la carrera de Negocios Internacionales y hoy les vengo a hablar sobre la meta 1.2 de reconocer las implicaciones éticas de la ciencia de datos para identificar el proceso de recopilación y análisis de datos. Bueno, primero aquí tengo una tabla de contenido. Lo siento. Aquí tengo una tabla de contenido que incluye las preguntas guía que nos incluyó ahí en la asignación, ¿no? Aquí hay unas preguntas con las que me voy a basar para desarrollar esta presentación. Ok. Primero, ¿cuáles son los tipos de datos que existen? Ok. Los tipos de datos son diversos y pueden clasificarse en varias categorías. En el ámbito de la ciencia de datos se distingue principalmente 5 tipos, que son los datos estructurados, los datos no estructurados, los datos generados por máquinas, los datos basados en gráficos y datos de audio, imagen y video. Ok, primero los datos estructurados. Ok, esos son aquellos que se pueden organizar fácilmente en un formato tabular, como las tablas de bases de datos o los archivos CSV. Luego siguen los datos no estructurados. En cambio, estos no siguen un formato definido y pueden incluir texto libre, correos electrónicos, imágenes, videos, entre otros. Los datos generados por máquinas son aquellos que se producen automáticamente sin intervención humana, como registros de eventos o detalles de llamadas. Luego los datos basados en gráficos se centran en las relaciones entre objetos y se representan mediante nodos, bordes y propiedades. Por último, los datos de audio, imagen y video representan desafíos específicos para su análisis debido a su naturaleza de multimedia. Luego, ¿qué es el flujo de la ciencia de datos? Ok, el flujo de la ciencia de datos. El flujo de trabajo en la ciencia de datos es el proceso sistemático que sigue un profesional de datos para obtener insights y tomar decisiones basadas en datos. Este flujo de trabajo consta en varias etapas interconectadas que incluyen la recopilación, limpieza, procesamiento, análisis e interpretación de datos. En la etapa de recopilación se recolectan datos de diversas fuentes como sensores, bases de datos o encuestas. Luego en la etapa de limpieza y procesamiento se preparan los datos para análisis mediante la eliminación de valores atípicos, la corrección de errores y la normalización de los datos. A continuación, en la etapa de análisis se aplican técnicas estadísticas y algoritmos de aprendizaje automático para extraer patrones y tendencias de los datos. Finalmente, en la etapa de interpretación se utilizan los resultados de los análisis para tomar decisiones informadas y comunicar hallazgos relevantes. Ok. Luego bueno, ¿cuáles son las etapas principales de la ciencia de datos y en qué consisten? Ok. Las etapas principales de la ciencia de datos son la recopilación de datos, la limpieza y procesamiento de datos, el análisis de datos y la interpretación de resultados. En la etapa de recopilación de datos se adquieren datos de diversas fuentes como bases de datos, archivos, sensores o redes sociales. Luego en la etapa de limpieza y procesamiento de datos se preparan los datos para análisis mediante la identificación y corrección de errores, la eliminación de valores atípicos y también la transformación de datos. En la etapa del análisis de datos se aplican técnicas estadísticas y algoritmos de aprendizaje automático para extraer información significativa de los datos. Finalmente, en la etapa de interpretación de resultados, se analizan los hallazgos obtenidos para tomar decisiones informadas y comunicar los resultados de manera efectiva. ¿De qué manera se pueden recopilar los datos? Bueno, los datos pueden recopilarse de diversas fuentes, tanto digitales como físicas. Entre las fuentes digitales se incluyen las bases de datos, archivos, registros de eventos, registros de llamadas, correos electrónicos, redes sociales, sensores y sistemas de información geográfica. Por otro lado, entre las fuentes físicas se encuentran encuestas, formularios, entrevistas, observaciones y mediciones directas. Dependiendo del tipo de datos que se necesite recopilar y del contexto específico del proyecto, se seleccionará la fuente de datos más adecuada para obtener la información requerida. Ok, ¿en qué formato se pueden encontrar los datos? Porque se pueden encontrar en estructurados, no estructurados y semiestructurados. Los estructurados son los que son en tablas, son filas y que hay filas y columnas. Los no estructurados
son los que pueden incluir texto libre, imágenes, audio, videos o datos generados por máquinas. Y los semiestructurados son los que presentan alguna organización. Ok, ¿de qué manera se almacenan los datos? Pues los datos se pueden almacenar utilizando una variedad de tecnologías y sistemas de almacenamiento que van desde bases de datos relacionales y sistemas de archivos hasta sistemas de almacenamiento de la nube como NoSQL. Las bases de datos relacionales son adecuadas para los datos estructurados que requieren consultas complejas y traducciones ACID. Y por otro lado, los sistemas de archivos son útiles para almacenar datos no estructurados o semiestructurados como documentos, imágenes o videos. Y por último, ¿cuáles son los aspectos éticos que debemos considerar al momento de almacenar los datos? Almacenar datos conlleva responsabilidades éticas importantes que deben ser consideradas para garantizar el respeto a la privacidad, la seguridad de la información. Entre los aspectos éticos más relevantes se encuentra la privacidad de los datos, la seguridad de la información, la transparencia en el manejo de los datos, el consentimiento de información de los usuarios, la minimización de datos, la integridad de los datos, la exactitud de la información y la responsabilidad en el uso y almacenamiento de los datos. Es fundamental que las organizaciones y profesionales manejen datos, adopten prácticas éticas y cumplan las regulaciones normativas vigentes para proteger los derechos y la privacidad de las personas cuyos datos son almacenados y procesados. Aquí están las fuentes bibliográficas que utilicé y muchas gracias.